Bueno, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes, Jonathan Steven. Bueno, ya llegó Yorley, la representante del grupo, que a propósito a ver, estamos pendientes de que me enviara. Estamos pendientes de que su compañera, la representante legal, que se llama Ninfa Yorley Fiaga Robles, me enviara el listado, pero finalmente no me lo envió. Ok. Bueno, entonces ya estamos 20 participantes. Vamos a arrancar de una vez. Bueno. Olmar Higuera, ¿es la primera clase que asistes o habías asistido ayer? Ayer asistí, profe. Ah, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy bien. Entonces, buenas tardes a todos, bienvenidos otra vez. Ustedes ya saben cómo me llamo yo, ¿no? Su profesor. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién sabe? ¿Quién leyó? Juan Carlos. Juan Carlos Rodríguez Martínez. Eso, Juan Carlos Rodríguez Martínez. Bueno, ustedes saben algo de mí, ya vieron el perfil docente o no, no nadita. No, profe. Bueno, les voy a contar rápidamente para que sepan un poquito de mí y ojalá pues yo pueda aprender también y saber un poquito de ustedes. Yo soy economista, administrador de empresas, de la Universidad Externado de Colombia. Hice una especialización en la Universidad de La Sabana en gerencia de proyectos y hice dos maestrías, una maestría en el famoso MBA, que es la maestría en administración de negocios en el externado, y una maestría en economía internacional. En economía internacional, que antes se hacía, era una maestría con el estudio de altos estudios para el desarrollo, en conjunto también con la Embajada de Francia y con participación también de profesores de la Universidad Externada. Entonces, pero se hacía antes en el Centro de Altos Estudios para el Desarrollo. Y esa maestría, pues me da todo el contexto del tema de la economía internacional. He estado pues en varias empresas, he trabajado en el sector público, sobre todo en el sector privado, también inclusive en el sector solidario estuve trabajando un tiempo y en el sector cooperativo. Así como de los últimos empleos de resaltar, pues fui gerente administrativo y financiero de Fiduciaria La Previsora, Fiduprevisora, que es una empresa mixta comercial del Estado, y también estuve en otras empresas, digamos, como lo que llaman Chief
Executive Controller o los que llaman los controladores de inversión en empresas extranjeras hindúes que vinieron a Colombia hace unos años. He estado trabajando con el sector energético la mayoría del tiempo. También he trabajado con el sector de la construcción, con el sector bancario, sector fiduciario básicamente, y con el sector energético en temas de carbón, exportaciones de carbón básicamente, exportaciones de quicklime o de minerales precisamente para la creación de acero, para hacer el acero básicamente, y también con otra serie de empresas. Actualmente pues estamos haciendo todo el tema de energía alternativa, energías verdes, energía solar básicamente, y energía eólica y geotérmica. Estamos hace ya 5 años pues con unos socios trabajando en ese tema. Y bueno, estamos como dicen, en los momentos claves, pero no ha sido fácil, ¿no? Hacer empresa en Colombia no es nada fácil, y menos con arrebatos como la pandemia. Pero bueno, seguimos adelante. Y he sido profesor pues de varias universidades. Siempre me ha gustado el tema de la educación. He estado dicté en el Externado, dicté en la Tadeo, dicté en la Piloto, dicté en la Santo Tomás, en la Universitaria. Y últimamente pues me dediqué más por el modelo, por el sistema que tiene la Universitaria de Colombia. Me dediqué más a dictar clases en esta universidad, por ahí a dictar en el FID y en la San José, pero eso se postergó y fue dictando acá en la universitaria. Pues es algo que se lleva, como dicen, en el ADN, el tema de la educación. Pues mi papá fue profesor, docente de toda la vida, hasta que se jubiló, obviamente, en varias universidades también en Colombia, pero pues él es abogado, ex magistrado, y entonces, obviamente, él todo lo que dictaba, pues eran temas de derecho. Mis hermanos también, todos han dictado en los Andes, y mi hermana, pues también mi hermana la mayor, también ha sido profesora docente toda la vida, pero en Inglaterra, en la Universidad de Swansea. Estuvo en la Universidad de Reading, en Swansea, estuvo en la Universidad en Londres, y estuvo también en otra universidad, y ahorita se jubiló ya también, se jubiló en la Universidad de Swansea. Fue directora de idiomas, como profesora directora decana de la Facultad de Idiomas de la Universidad de Swansea. Entonces, eso como yo digo, pues lo llevamos en el ADN de la familia. Todos hemos dictado clases, hemos estado de profesores, y bueno, en eso estamos. Y también estamos haciendo emprendimientos, o sea, emprendimientos en el sector privado y en el área pues de las energías alternativas en este momento, que pues tiene unas posibilidades muy importantes e interesantes. Estamos tratando de aprovecharlas lo mejor que se pueda. Bueno, muchachos, entonces en comercio exterior pues muchas experiencias interesantes, pero sobre todo lo más importante, como les decía tal vez ayer, es entender unos principios económicos y unos principios financieros
unos principios y reglas del comercio exterior precisamente para poder tanto exportar como importar, entender que hay unos impuestos, que hay unos aranceles que se deben pagar. Sí, cuéntenme quién llegó, quién saluda. Cristian Ramírez, estaba tal vez ahí, pero bueno. Y Buenas. buenas. O Jonathan Martínez también. Bueno, entonces, hoy vamos a mirar un poquito y rápidamente lo de la plataforma, que ayer pues no habíamos entrado. Hay que reforzar muchos conceptos. Veo que todavía falta, digamos que faltan como reforzar esos conceptos económicos, porque pues de ahí parte todo, ¿no? O sea, la economía nacional, internacional, precisamente viene de la economía, de la macroeconomía, precisamente, que es una de las áreas más importantes, pues, es una de las dos áreas, está la micro y la macro, que siempre, obviamente, se complementan y son parte de la economía en su totalidad. Y pues hay que reforzar acordarse en micro, oferta y demanda, mercados, bienes, ¿cierto? Todo el tema precisamente de los determinantes de las demandas, los determinantes de la oferta, todos los modelos precisamente de oferta y demanda. Y en macro, pues tantísimas cosas que hay en macro, pero entender, por ejemplo, todo el tema de Producto Interno Bruto, que estábamos mirándolo ayer. Bueno, y antes de eso, pues los conceptos claves de la economía, los tradicionales, los que estamos hablando ayer, factores de producción o factores productivos, ¿cierto? Los sectores de la economía, las actividades económicas, las fases de la actividad económica, qué son los agentes económicos o actores económicos, cuáles son, cómo es el flujo circular del ingreso. Entonces, todo ese tipo de cosas, porque es que eso es la base para entender cómo se mueve la economía y por qué es tan importante el comercio exterior en la economía. Ayer creo que lo logramos dilucidar a través de la ecuación del Producto Interno Bruto, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda de lo que estábamos hablando ayer? Aló. Buenas noches. Buenas noches. Sebastián Qué Poveda. pena. Sí, señor. Yo me acuerdo que Marcelo estaba diciendo que la fórmula del Producto Interno Bruto era los gastos, las inversiones, el Producto pues, nacional, más las exportaciones, menos las inversiones. Eso fue lo que me grabé así de la clase de ayer, que su merced estaba comentando como tal del tema del Producto Interno Bruto. Ok, Sebastián, gracias, pero vete, te aclaro entonces ahí lo que acabas de decir, que está más o menos, pero tienes que tener el concepto aún más claro. Entonces, es el consumo, la ecuación, acuérdense bien, consumo. Vamos a mirar acá, a ver si puedo hacer un new share aquí. Y ponemos un whiteboard ahí. ¿Están viendo el tablero blanquito? Sí, señor. Sí. Ok, miremos entonces acá. Vamos a poner texto. Entonces, decimos que el Producto Interno Bruto, lo vamos a llamar PIB, ¿cierto? En términos reales. María. En términos reales, es igual a C del consumo más
la I de la inversión más la G, pero de gasto público, ojo con eso, más tenemos las exportaciones menos las importaciones, ¿cierto? Ok, entonces, acuérdense que con las ecuaciones, ustedes que son ingenieros, entonces vamos a poner otra vez eso, ¿dónde? C es igual a lo que se llama el consumo y vamos a llamarlo consumo privado, es decir, lo que llaman en otras áreas de las familias, lo que se consume, ¿no? A ver si miramos acá, ampliamos un poquito esto. Listo, el consumo privado, el consumo de las familias. La I es igual ¿a qué? A la inversión. No es igual al ingreso, es la inversión precisamente, ¿cierto? Inversión también privada, digámoslo así, ¿cierto? Digamos, estos son de las empresas, ¿cierto? Más G. G es igual ¿a qué? G es igual al gasto público, ¿cierto? Al gasto público, ¿sí? Obviamente son los temas de inversión. Bueno, primero que todo es el tema de presupuesto, ¿no? El presupuesto general de la nación, presupuesto del Estado. Entonces hay un presupuesto en parte del presupuesto del Estado está la inversión, ¿cierto? Hay gastos de inversión y de los que llamamos los famosos gastos de mantenimiento, que serían como, en otros términos, si fuera empresa, serían los gastos de operación. Bueno, vamos a ver acá. Voy a poner este por aquí. Vamos a ampliar este aquí un poquito. Listo. Esos son los gastos. El gasto público, es muy importante el gasto público a través de las licitaciones, hablábamos de eso ayer. Y viene la parte de comercio exterior, precisamente. Son las exportaciones, ¿cierto? Las salidas precisamente de los productos de un país. Normalmente son, las exportaciones se dan porque se generan mayor valor agregado a los productos, pero también se ha vuelto precisamente muy importante para la economía, siempre ha sido pues ese intercambio comercial, es decir, que haya también importaciones, pero normalmente lo que estamos buscando siempre es que haya importaciones, sobre todo de tecnología, para mejorar la productividad del país. Acuérdense de esa palabra, productividad, productividad. Ahí está la clave del desarrollo, en la productividad, en la generación de mayor productividad. O sea, no solamente en la producción, porque obviamente en la medida en la que hay mayor producción, hay crecimiento de la economía. Acuérdense de eso. Entonces, decíamos que el PIB, a ver esto por acá, es igual al Producto Interno Bruto. ¿Cierto? Y es igual a toda la producción, ¿cierto? La producción nacional, ¿cierto? La producción nacional de bienes y servicios, ¿cierto? Finales, ¿cierto? En un periodo determinado.
de una región, de un país en general, ¿cierto? Bueno, ese periodo determinado normalmente es de un año, pero también se hace en trimestres también, ¿no? Trimestres también. Ok, entonces las exportaciones, ¿cierto? Son las que generan exportaciones de bienes y servicios hacia el exterior, de otros hacia el exterior, es decir, hacia otros países, ¿no? Otros países o regiones. Ok, y las M son la igual a las importaciones, ¿cierto? Entonces son bienes y o servicios desde el exterior. Al país. Bueno, cuando decimos que exportaciones menos las importaciones, eso se le ha llamado, es igual a las exportaciones netas. Exportaciones netas, ¿cierto? Que también decimos que esta X menos M, igual a las exportaciones netas, es un rubro de la balanza de pagos, que es igual a lo que llamamos la balanza comercial del país. O sea, X menos M, las exportaciones netas, son un rubro, la balanza de pagos, uno de los, y esa balanza de pagos tiene su balanza comercial del país, que es igual a las exportaciones menos las importaciones. ¿Ok? Entonces, decimos que la balanza comercial del país puede ser deficitaria o superavitaria, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Si la balanza comercial del país es deficitaria, quiere decir que hay más que. Es negativa, hay más ¿De crecimiento? Es de crecimiento, pero ¿por qué? Porque hay más que. Lo que iban a decir. Más importaciones que exportaciones. Más importaciones que exportaciones, exactamente. Y superavitaria, que es la que debería ser siempre, que es la que tienen los países desarrollados casi siempre, pues dependiendo de los TLCs y dependiendo de los TLCs con determinados países, porque en el caso, por ejemplo, del TLC con China, o sea, no TLC, sino de la relación comercial de Estados Unidos-China, pues era deficitaria para Estados Unidos y por eso arrancó una pelea el señor Donald Trump con China, precisamente la famosa guerra comercial que le duró todos los años, ¿no? Todos los años de su gobierno. Y empezó a poner aranceles a los productos chinos, precisamente. ¿Cierto? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí lo han leído? ¿Alguien? ¿No se acuerdan? Sí, súper. Sí, profe.
Entre esos cuando quería prohibir la importación de productos de Huawei, precisamente por esta guerra económica. Sí, pero la guerra económica con Huawei o Huawei tiene otra connotación también que se llama derechos de autor o pago de regalías a los derechos de autor. Resulta y pasa que la mayoría de las empresas, grandes empresas chinas y japonesas en su momento, pues lo que hacían era copiar y o plagiar, ¿no? En otros términos. Entonces, desafortunadamente, pues en los términos, por ejemplo, de la utilización del sistema operativo Android, pues eso es lo que estaba haciendo Huawei y por eso al utilizarlo sin pagar regalías. Entonces, parte de la pelea, digamos que la pelea que él planteó tiene algo de razón, porque no estaba pagando, obviamente, y por eso Huawei pues iba inclusive a crear su propio sistema operativo. No sé si finalmente lo creó. ¿Sí saben algo de Mira eso? que eso era un problema ahí más grave por lo que pasa. Android está basado en un sistema libre, que en el caso de Linux, en su primera instancia. Eso fue un debate muy terrible, pero pues a la final le tocó retroceder. Sí, pero porque la utilización la utilización del sistema Android, pues tenía que seguir dándose porque pues la mayoría de el dueño de Android pues es Google, ¿no? Entonces ahí estaba como el tema de que de todas maneras a través de Android pues van a seguir recibiendo regalías las empresas americanas, en ese caso Google. Entonces, pues bueno, digamos que se metieron en los temas precisamente de las inversiones privadas y allí se dio, digamos, esta pelea, ¿no? En el chat, ¿qué me dicen del chat aquí? Buenas noches, profe. Yaren Mendoza, Ingeniería Industrial. Jan Ávila Duarte, Ingeniería Industrial. Cuéntame ellos dos qué aparece. ¿Hasta ahorita llegaron? Buenas noches, profe, con Jari Ávila. No, señor, ya hace rato, pero hasta ahorita vi el chat y pensé que por ahí estaban tomando lista, entonces por eso escribí mi nombre. Ya. Bueno, esa puede ser una buena opción para no llamar a la lista vertical al final. Pónganse, por favor, todos, pero tienen que ponerme el nombre completo, sobre todo los que, como les dije, los que ayer no llamé a lista. Bueno, ahorita miramos eso, pero sí, pueden ponerlo pueden ponerse ahí para el listado. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, para terminarles aquí este poquito, de todas maneras ya tengo un par de videos muy buenos para que ustedes también entiendan todos estos procesos. Entonces, la balanza deficitaria o superavitaria depende obviamente de la cantidad y la valoración de las exportaciones y de las importaciones. Quiere decir que entre más exportaciones haya, pues vamos a tener una balanza comercial positiva. Y por eso es tan importante seguir insistiendo en que las personas, los colombianos, creemos empresas para la exportación. Creemos empresas con la posibilidad de generar productos de mayor valor agregado o con nicho de mercado especializado o con diferenciadores en los mercados y o con especializaciones, con innovación, con desarrollo de productos que tengan obviamente todas esas características y se puedan exportar. El colombiano por lo general es muy ingenioso. Somos muy ingeniosos, somos muy laboriosos. Acuérdense que siempre
encontrarán ustedes personas en todas las partes del mundo que cuando... ¿Quién está por ahí golpeando? ¿Qué pasó? Ok. El colombiano en general, pues, siempre ha sido muy llamado, pues, ¿cierto? A todo nivel. Acuérdense que inclusive antes, en Venezuela, pues, había muchos exportadores, ¿no? Muchos exportadores de, digamos, de personas, digamos, si se iban antes de toda esta situación en Venezuela, que había grandes posibilidades de trabajo allá con PDVSA y esto, y que pues un país que estaba muy bollante, pues mucha gente se iba, como decir, irse a Estados Unidos por ese famoso sueño americano, había un sueño venezolano, digámoslo así, y muchos colombianos se fueron a radicar a Venezuela por su capacidad laboral, es decir, porque el colombiano es bien recibido porque es buen trabajador. Entonces, en general, ¿no? En general. Pues obviamente como todo tiene excepciones, pero en general es muy, muy trabajador. Y aquí podemos encontrar que la clave sigue siendo para el desarrollo y el crecimiento de la economía, ¿cierto? Que el Producto Interno Bruto precisamente pues sea positivo. Obviamente con el tema de la pandemia a todos los países afectó. Hay unos informes muy importantes a nivel mundial, sobre todo de la OMC, que ha hablado pues, de toda la situación de los países. Todos los países en este momento pues hemos tenido problemas precisamente económicos por el encerramiento, por la pandemia. Y esto ha generado obviamente pues unos decrecimientos, digamos, de las diferentes economías. Ahorita estamos en toda la etapa de reactivación económica después del confinamiento, además de ese espacio que se dio al mundo en general, digamos, para poder entender un poquito mejor cómo defendernos y mientras se hacía la famosa vacuna y todo este tipo de cosas, ¿cierto? Y cómo mejorar los tratamientos, cómo defendernos de la enfermedad, cómo lidiar con la enfermedad, porque al principio obviamente es un nuevo virus, una nueva, y ahora hay una nueva cepa, ¿no? Según dicen, que básicamente es un virus transformado como todos los virus que en el mundo han pasado y son las famosas gripas, pero esta tiene unos grados muy altos de mortalidad. Pero todas las gripas pues han generado, acuérdense, la famosa gripe española y eso en los años de 1920, también hubo pues alta mortandad y bueno, mientras también se generaron controles y aquella época también, hace 100 años, pues pasó también una pandemia muy fuerte, pero en aquella época también usamos tapabocas, ¿cierto? Esa era la solución. Y hoy como que 100 años después volvimos a utilizar esos mismos métodos, ¿cierto? Pues ahora con otra serie de medidas mejoradas, protecciones mejoradas, obviamente. Pero pues tenemos todavía la situación viviente de la pandemia y sobre todo en Colombia y en Bogotá particularmente, ustedes saben, vamos a tener otra vez confinamiento estos 3 días y es todo porque desafortunadamente en diciembre hubo demasiado relajamiento por parte pues de los colombianos en general, de los bogotanos también, pues porque obviamente es entendible más y de pronto desafortunadamente es entendible, pero es reprochable, porque es que no podemos jugar con la vida.
y ahí estamos jugando con la vida de los seres queridos, sobre todo los seres amados, de los más viejitos, ¿cierto? De los viejos, de los padres, de los que ya pasan ciertos años de edad, que son más vulnerables a esta situación. Entonces, sí, hubo relajamiento y falta de continuar con la concientización a tal grado, pues, que todo el mundo estaba viajando, encontrándose de nuevo las familias, etcétera, etcétera, pero eso desafortunadamente lo que hizo, desafortunadamente, fue ampliar el espectro de la contaminación y generar otra vez la segunda ola, el segundo pico, como dicen, de la pandemia, que también tiene repercusiones económicas fuertes. Más, sin embargo, estamos mejorando en la economía en general, ¿cierto? Ya por lo menos no tenemos decrecimientos, porque tuvimos decrecimientos sostenidos durante los últimos 3 trimestres y tuvimos, obviamente, estado de recesión económica. El sector comercio exterior, obviamente, tanto comercio interno, nacional, como comercio exterior, pues se vio totalmente también vulnerado, afectado, pero no tanto, digamos, en ciertos sectores de la exportación, porque se mantuvieron esas exportaciones, y también ciertas importaciones se mantuvieron, pese a las restricciones que hubo precisamente el cierre de fronteras de muchos países. Por eso, cuando tenemos un socio comercial como Estados Unidos, que de cierta forma hablan de que es una irresponsabilidad que no hubiera cerrado fronteras, etcétera, etcétera, pues bueno, es también difícil pensar cómo es todo ese manejo, ¿no? No es fácil, pero obviamente hay apuestas diferentes, Ahí, por ejemplo, hablaron de Suecia, que nunca cerró fronteras y en este momento está grave toda su situación hospitalaria y hay demasiadas personas en las UCIs, hay bastantes muertes. Entonces, y el modelo de ellos era del autocuidado, de toda la cosa, pero es que el ser humano es social. Somos sociales, somos sociedad. El ser humano precisamente convive con sus congéneres y necesita precisamente de esa relación social. Entonces somos seres sociales. Y por ser seres sociales, pues tenemos desafortunadamente muchas posibilidades de contagiarnos o de contagiar a otros. Entonces, estos temas de la virtualidad pues nos ayudan a que poder, digamos, conectarnos y estar conectados en esta nueva sociedad virtual. Más, sin embargo, falta, como dicen, tocarnos, vernos, ¿cierto? En persona, ver, ¿cierto? Es diferente. Más, sin embargo, nos hemos adaptado y el ser humano, eso es lo que lo hace diferente de todos los otros seres, precisamente su capacidad de adaptación. El ser humano siempre se ha adaptado, siempre ha evolucionado, siempre ha encontrado la salida a través de la ciencia, a través de la evolución. Y en esta época, pues bueno, ya tenemos una vacuna con todo lo que tenga el tema, que tiene alrededor de muchos escepticismos, pero también tiene mucho para el 2021, digamos, mucho optimismo gracias a esa vacuna para las sociedades, para el mundo, para la humanidad en general. Entonces, esa es algo positivo que también influye directamente en las economías. El optimismo o todo lo contrario, el pesimismo, pues influyen automáticamente en todas las economías, influyen automáticamente
en la economía, desde la economía personal, la economía de las familias, hasta la economía de las empresas. Obviamente, ¿por qué? Porque si tenemos una depresión, digámoslo así, y pensamos negativamente y no somos positivos, sino todo lo contrario, estamos negativos, pues no vamos a consumir todo lo que teníamos que consumir como familias, no, pues estaríamos en una posibilidad de ahorrar, ojalá que así sea, más sin embargo también hay unas situaciones muy difíciles, no todas las familias tienen las capacidades económicas, pero cuando no hay precisamente esas capacidades económicas se consigues a través del trabajo, y si no hay fuentes de trabajo porque las empresas no invierten, porque no tienen buenas expectativas, esto se llama la teoría de las expectativas y es todo un tema de psicológico económico. Entonces, tiene que ver con las expectativas del ser humano. Si las expectativas son positivas, sí, cuéntenme. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, señor. Respecto a la vacuna, yo pienso que con la llegada de la vacuna, la economía se va a reactivar porque pues va a empezar a moverse todo, ¿no? Y se van a empezar a levantar las cuarentenas y el comercio y todo pues se va a reactivar y ahí va a empezar a recuperar pues lo perdido, la economía va a tener sus impulsos y su reactivación, de acuerdo. Muy bien, ¿cómo es tu nombre? ¿Jonathan? Daniel Sierra. Daniel, No, ok. Daniel Sierra. Ok, Daniel, muy bien. De acuerdo. Precisamente esa es la expectativa, ¿no? Es la pues, expectativa positiva, digamos, que se tiene en este año 2021, que ojalá podamos vacunarnos la mayoría de la humanidad, de los seres. Y bueno, estamos en todo ese movimiento y lo que tú dices es cierto, precisamente en esa misma dinámica positiva de que ya podamos, digamos, que podamos reactivarnos económicamente, podemos salir, digamos, pues no les voy a decir realmente que vamos a salir sin el tapabocas porque hay todo un tema precisamente de ese análisis de la vacunación, que hay una serie de inmunidades y la famosa creación de la inmunidad de rebaño, que eso es un tema, pues, precisamente complicado para el ser humano, pero pues tendríamos que seguir usando todavía tapabocas y todo este tipo de cosas mientras la mayoría o una gran parte de la población realmente se vacuna, y eso se logrará por ahí yo creo que en unos 2 o 3 años. Luego sí es positivo, pero pues depende también de muchos factores, el poder vacunarnos, el que se vacunen primero los que tienen que vacunarse, acuérdense de todos los temas de las morbilidades, etcétera, etcétera. Pero en general la expectativa del 2021 sí es mucho más positiva de todo lo que pasó en el 2020. Más sin embargo, desafortunadamente eso también genera un poquito de relajación, que es lo que está pasando en este momento, y por eso no solamente en Colombia, sino en Europa se dio el segundo pico, también hubo de nuevo confinamientos totales. Acuérdense, por ejemplo, ahorita cerró todas las fronteras otra vez Inglaterra, fuera que Inglaterra ya hizo toda otra serie de temas económicos también, digamos que ya venía pasando, que era salirse, obviamente, el famoso Brexit, salirse de la Comunidad Económica Europea, y lo hicieron finalmente hace poco, y eso ha generado, obviamente, pues toda una serie de cambios, digamos, en la economía y en las relaciones entre los países de la Comunidad Económica Europea e Inglaterra. Hay algunas cosas que se han mantenido, por ejemplo, con Colombia existía un tratado precisamente con la Comunidad Económica Europea, y entonces en noviembre del año pasado se volvió a firmar ese TLC con Gran Bretaña. Es un TLC que firmaron precisamente en noviembre con Perú y Colombia y Ecuador,
para volver a tener, digamos, las mismas condiciones del TLC con Inglaterra como tal. Entonces, pues sí hay movimientos en todo el mundo, obviamente, pero también se han dado avances para mantener esas relaciones de comercio exterior, porque nosotros exportamos muchas cosas a Inglaterra, exportamos muchas cosas a la Comunidad Económica Europea, entonces es importante mantener precisamente, digamos, esas posibilidades de exportación y también de importación, básicamente de exportación para la Comunidad Económica Europea, porque es positivo. También importamos muchas cosas de Alemania, de España, o sea, todos los temas, digamos, que tienen los famosos certificados de origen y que son, digamos, productos de origen que tienen mucha acogida, pues obviamente, de cada uno de los países hacia el exterior. Ok, pero entonces, bueno, terminemos acá. Balanza comercial del país, entonces ya sabemos si es deficitaria o superavitaria y tenemos que mirar esto lo más. Entonces es clave que haya crecimiento económico, es clave que haya crecimiento económico. ¿Por qué? Porque aumenta la producción precisamente de bienes y servicios, pero entonces todo tiene que ver con cada uno de estos factores. Normalmente el consumo de las familias, en general, estoy hablando en general, y en Colombia más o menos. Profe, la pregunta. Corresponde al 60%, ¿sí? 60, 65%, 60, 70%, digamos, del PIB. Entonces, por eso, como es tan fuerte el tema del consumo, ¿sí? Y aporta tanto al PIB, pues precisamente por eso es que se incentiva tanto el estímulo al consumo es muy fuerte. Sí, cuéntame, ¿qué querías preguntar? Pues, profe, una pregunta es que, no mirando unas cosas con respecto a la hoja de la coca, Sí. eso se podría exportar. Obviamente en temas no de drogas, sino en temas de alimentos que se pueden hacer a base de la hoja de coca. De acuerdo, sí, pero entonces... Y eso generaría pues un buen tema de exportación para Colombia, ya que esa hoja es, o sea, aquí se siembra, se cultiva de manera pues exitosa, pero obviamente con fines para el narcotráfico, pero no en ese caso, sino se le podría dar un impulso como a los campesinos que siembran esa coca para ser fructífero en otros alimentos y a ayudar en temas de pobreza en otros países. Por ejemplo, Perú y Bolivia, ellos exportan alimentos con esa hoja de coca, que es yogur, que es pan, pero a Colombia pues se le ha negado porque hay una empresa o hubo una empresa que ellos tenían permiso de INVIMA para usar y sembrar esa hoja de coca, pero se lo suspendieron pues por temas ya que empezaron a hacer cosas dañinas o empezar a hacer una droga con esa hoja. Sí, ahí es donde está todavía la problemática, que desafortunadamente, digamos, comparémoslo y miremoslo con el cannabis, es decir, la famosa marihuana, sí, pero cannabis medicinal. Entonces, en el momento en que uno lograra, o sea, sería esta la clave, uno lograra a través, digamos, de estudios, certificar que la coca, digamos, es medicinal o tiene posibilidades reales y efectivas, digamos, para sanar a través, por ejemplo, de pomadas de coca, que creo que existen, obviamente, como existen las pomadas de marihuana. Entonces, podría uno llegar a trabajar el tema y a solicitar los permisos del caso. Más sin embargo, sigue siendo difícil porque en la misma que ya está autorizado, fíjense que eso se vuelve temas inclusive hasta de multinacionales. Es lo que pasa con todos los productos que
el ser humano siempre ha vendido y siempre ha consumido. Entonces, por ejemplo, los vinos, antes el licor en Inglaterra y en Estados Unidos, al principio, acuérdense, la época en Boston, el licor era prohibido, ¿no? Entonces, y llegan unas nuevas épocas y revoluciones y todo este tipo de cosas hasta que lo aprueban. Lo mismo ha pasado con la marihuana, ¿no? La marihuana, entonces, hasta que por fin lo aprobaron, pero acuérdense que su expresidente Samper toda la vida propuso legalizar la marihuana en Colombia. Solo hasta que hace unos años legalizaron la marihuana, pero para ese uso. Ojo, porque para el uso recreativo también tiene una serie de condiciones totalmente diferentes, pero se supone que las plantas que producen en este momento el cannabis medicinal producen es el aceite. Una de las cosas que producen es aceite, el aceite de cannabis, que se utiliza como base para hacer todas las pomadas y todos los diferentes, digamos, medicamentos sobre la base del cannabis para ser, digamos, recetados y utilizados pues por el ser humano. Pero fíjense que paradójicamente en Canadá, por ejemplo, sí se crearon los centros automáticos de cannabis. En Estados Unidos sí hay centros automáticos, digamos, en los que la gente va y de allá le suministran marihuana precisamente por el tema medicinal. Pero sobre todo tiene que tener certificaciones, obviamente, para reclamarlo, se supone, ¿no? Y eso es lo que supuestamente hacen todos estos centros de distribución del cannabis, que revisan efectivamente que sea por un médico recetado por un tema de dolor, por ejemplo, y que la persona tenga problemas, obviamente, enfermedades de tipo, por ejemplo, terminal, etcétera, etcétera, o que requieran precisamente ese uso medicinal de esa marihuana. Entonces, podría ser. Yo creo que, por ejemplo, para temas de pomadas no habría problema. Habría que hacer todo el estudio real de que a qué punto sí efectivamente sana o controla el dolor o X o Y cosas. Parecido a lo que hicieron en su momento con la marihuana, ¿cierto? Eso se hizo y la aprobación, digamos, de todo este tema de la marihuana ha sido a través de estudios. Aquí en Colombia han llegado varias empresas autorizadas por el gobierno para sembrar precisamente marihuana. Inclusive hay unas muy grandes por acá, una en Cundinamarca y otra hay como 2 o 3 en Boyacá. Hay creo que una muy grande en el Valle. Entonces, son empresas ya autorizadas por el gobierno precisamente para producir este aceite, ¿no? Porque lo que están realmente es produciendo un aceite y de determinadas variedades de marihuana. No todas las variedades también son aprobadas, entonces dependiendo de ciertos grados, precisamente y de los componentes que tienen ciertos tipos de marihuanas, entonces son aprobadas para el consumo y para la creación precisamente de esos aceites esenciales, ¿no? Básicamente. Aceites, pues, para utilizarlos en la creación de productos a base de marihuana. Entonces, podría servir, podría tratar de hacerse. De hecho, precisamente uno de los rubros, pero no, como tú dices, creo que ya lo estás averiguando, me parece muy bien, si efectivamente tanto Bolivia como Perú efectivamente exporta coca medicinal, ¿no? Estilo coca medicinal. Y tiene varias empresas dedicadas a ese tema, pero porque son autorizadas por el gobierno por un tema ancestral. Porque desde aquellas épocas, precisamente del famoso Machu Picchu en Perú y este tipo de cosas, ellos mascaban coca, ¿no? Pues los indios
de Perú, y todavía hay un grado muy alto de indígenas en el Perú que mascan coca, o sea, mamban, ¿no? La famosa, el famoso mambeo. Entonces, eso pues obviamente es un tema supuestamente natural, digámoslo así, pues para esas poblaciones, y por eso tiene unas condiciones, digamos, particulares en Perú y en Bolivia, y por eso el Estado ha dado autorización precisamente para exportar. Perú es uno de los mayores exportadores precisamente de coca medicinal del mundo, ¿no? Con Bolivia, pero sobre todo Perú. Pero productos ya elaborados, digamos, ya hechos sobre esa base, con la base de coca, se venden té de coca, venden pomadas pomadas de coca. A ver, yo estuve en Perú el año antepasado, y sí, allá, si uno va a Cusco, por ejemplo, en Cusco, en todos los hoteles le dan a usted té de coca. O sea, aquí como cuando lo reciben a uno aquí con un café, allá lo reciben a él con un té de coca, ¿no? En Perú. Pues sobre todo en las áreas esas de Cusco y toda la zona de Aguascalientes, Machu Picchu. Bueno, y entonces, pues podría servir. ¿Cómo es tu nombre, Angélica? Liz, profe. Liz. Profe. Ah, no. Eso fue Liz. Liz. Ok, Liz. Entonces, Liz, podría servir. Tendríamos que mirarlo. Podría servir. Habría que ver cómo hacerlo para que tendremos que hacer algún estudio o tomar algún estudio ya hecho de pronto de algunas empresas del Perú para hacer el tema. Pero yo creo que sí se puede hacer. Profe, igual es que como uno se está investigando, pues la hoja de coca o la hoja de marihuana, pues en sí no son malas. O sea, es que en sí la hoja no es que sea mala, sino en el sentido es cómo se usa. Porque la coca cuando la convierten o la hacen con otra sustancia que es, por ejemplo, la cal, pues ya se vuelve obviamente pues una droga, claro, una droga alucinógena. Alucinógena, porque pues la cal tiene esos efectos también, porque Exacto. si solo la hoja de coca, pues es solo como para tiene temas digestivos, tiene temas antisépticos que ayudan al cuerpo. Y de relajación. Exactamente. Pero si uno ya lo asocia con otras sustancias, que por ejemplo la cal no me acuerdo la otra sustancia, ahí sí ya se convierte en una droga psicoactiva y, o sea, que se puede pues hacer dañino para el cuerpo, igual como la marihuana. La marihuana en sí pues es una mata que uno la puede sembrar en cualquier lado y a uno mismo le genera pues el tema para generar esa alucinación o drogarse con el tema de la marihuana, porque también son temas que se les agrega para ser así. Claro, pero acuérdate de todas maneras que en una época, pues estoy hablando de épocas ya remotas, sobre todo porque ustedes son muy jóvenes, pero había hasta una propaganda que decía que la mata que mata, ¿no? Y el tema de acabar con la marimba, la lata, también era otra propaganda. Pues porque empiezan a satanizar las hierbas. En esa época, sí. Pues en esa época la gente que fumaba marihuana pues era la que se elevaba y se perdía y se estrellaba y se suicidaba y de todo, ¿no? Entonces, pues, pero todavía se sigue utilizando para eso, ¿no? Pero para elevarse y para perderse en el espacio, digo yo. Pero obviamente lo que tú dices es cierto, sí, o sea, todo depende de cómo se utilice, o sea, uno puede utilizar, o sea, hasta lo que sea, ¿no? Hasta un celular, pues un celular le sirve a uno para muchísimas cosas, ahora es el medio para sobrevivir, pero si lo coge y lo utiliza como un puñal, podría utilizarlo como un puñal, como un arma cortopunzante, podría servir hasta de arma cortopunzante, pero bueno, más allá, digamos, de su utilización física, porque el exceso de la utilización del celular está generando unas problemáticas muy grandes, sobre todo en ciertos sectores de la población, sobre todo los niños pequeños, por el tema mental, donde se acabe esta situación. Y están muy metidos en el tema, por ejemplo, y es un tema precisamente de salud mental.
Entonces, fíjense que no solamente está obviamente la salud física como tal, sino la salud mental a raíz de todos estos dispositivos electrónicos. O sea, todo tiene, como decía por ahí alguien, pues el computador puede ser una cosa espectacular y es una cosa espectacular, pero si se utiliza para hackear y si se utiliza para hacer bullying, si se utiliza las redes, por ejemplo, si se utilizan para decir mentiras y para difamar a las personas, pues desafortunadamente eso genera unas problemáticas. No quiere decir que las redes sean malas. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Todo depende cómo uno lo utilice y para qué lo utilice. Pero sí, desafortunadamente, pues al principio, como se dieron a conocer. Pero fíjense que, echando un poquito para atrás y lo que tú dices, pues la misma receta de la famosa Coca-Cola, que es una de las bebidas más vendidas del mundo, pues lo que tiene supuestamente en su famosa fórmula, que es secreta y que no ha podido supuestamente hackearla, pues que está por allá en una bodega en Nueva York y no sé qué más cosas, allá en una bóveda pues totalmente custodiada. Pues, ¿cuál es la esencia del tema? Pues que tiene un grado de coca, pues su nombre lo dice, Coca-Cola. Al principio, la Coca-Cola fue creada como un jarabe, imagínense, era un jarabe. Y después ya cuando se le puso y se volvió una bebida carbonatada, es decir, con CO2, es decir, que tuviera esa, ¿cómo se llama? Esa efervescencia cuando se destapa y etcétera, etcétera. Entonces, eso, pues se volvió ya una bebida, digamos, estimulante en el sentido de que generaba al principio la satisfacción de la sed y otra serie de cosas, y por eso Coca-Cola creció tanto y pues se volvió la primera bebida, digamos que uno podría decir que era la primera bebida energética del mundo, ¿no? Porque en esa época, pues que lo que tenía era algo de coca. Hay gente adicta a la Coca-Cola también, ¿no? Bueno, entonces, digamos que me he ido por muchas cosas, pero bueno, creo que hemos encontrado muchas cosas interesantes. Como ustedes están pensando, ¿cierto? Me imagino, porque todas estas preguntas es en pro de eso, ¿en qué productos vamos a ponerle, ¿cierto? ¿Cuál vamos a exportar? Bueno, para resumirte el tema, yo creo que sí puede ser algo con coca y habría que ver cuál sería el producto, digamos, que a través de algún proceso, no con otros químicos, sino un proceso natural, pues se pudiera extraer, por ejemplo, el aceite de la coca y se pudiera vender en una pomada o algo así. Esa podría ser. Yo todavía no lo tengo tan claro, más sin embargo, pues tú puedes seguir investigando, los compañeros, todos del grupo investigando, y nos vamos reuniendo. Yo creo que inclusive nos podemos reunir de pronto el lunes. Tenemos que tener definido, este lunes, ojo, eso me da pie para ponernos metas. Este lunes ya tenemos que tener definido qué vamos el producto estrella, el producto diferenciado, qué vamos pueden tener una serie de opciones. Al final, el lunes, cuando nos reunamos, ya sea antes de la clase o después de la clase o en la clase, pero tenemos que tomar la decisión de cuál es el producto, porque ahí arranca todo. Entonces, ahí pueden tener una serie de productos. Piénsenlo, sobre todo manéjenlo este fin de semana, de semana que viene, confinados, pero para pensar, para estudiar, para analizar, para crear, porque esto hay que meterle innovación. Entonces, chévere. Este fin de semana va a ser muy creativo y van a decirme, bueno, tenemos estos productos, pero me gusta más este, y ustedes mismos me van a dar hasta la respuesta. Este es el producto que vamos a exportar. ¿Ok? ¿Listo? Y los que no tenemos grupo. Pues los que no tenemos grupo, mañana los vamos a armar, tranquilo. No se preocupe que estamos en toda esa dinámica. Vale, bueno, gracias.
Ok, muchachos, entonces, ya entendido el Producto Interno Bruto, ya lo tienen claritico, y tienen claritico por qué el sector comercio exterior es tan importante para la economía. Es que el consumo es normalmente el 60-70%. Se habla, por ejemplo, que las exportaciones y las importaciones en los países, esto es para Colombia, es para los países, digamos, promedio. Pero la balanza comercial superavitaria para los países desarrollados, ojo, que para los países desarrollados puede llegar inclusive hasta el 50%. ¿Ok? Entonces, si ustedes dan la vuelta a esto y dicen, oiga, si pesa en términos de ponderación, ojo, ustedes son los claves. Entonces, si ponderamos esto, pero y se vuelve el 50% ponderado dentro de toda la ecuación del Producto Interno Bruto, pues es fundamental exportar. O sea, si esto llega a ser para hacer un crecimiento, un PIB de un país desarrollado, puede llegar inclusive a ser el 50%, es porque ese aporte, esa ponderación del 50% es muy grande para que sea un país desarrollado. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces, muy importante, obviamente Colombia, pues estamos en otra situación, estamos desafortunadamente más tirados por el lado del consumo y entonces somos 60-70% y por eso las importaciones, porque estamos consumiendo todos los productos habidos y por haber. Importados inclusive, sobre todo, muchos importados. Entonces aquí sobre todo, ahí vemos en el consumo esa parte privado de las familias sobre todo. Entonces estamos importando mucho para ayudar en ese consumo. O sea, eso no deja de ser malo. Mejor dicho, también es positivo en el sentido de que igual aumenta el consumo y eso hace que crezca el Producto Interno Bruto. Es negativo en términos de la producción nacional, es negativo en términos de la balanza comercial. Pero claro, ¿cuál sería la solución allí? La solución allí es hacer una industria un poco más fuerte, generar realmente industria que supla esas importaciones y que más que supla esas importaciones genere exportaciones precisamente, sea tan fuerte y nos preparemos y podamos exportar tantos productos precisamente con mayor valor agregado. Esa es la clave, generar y vender productos con mayor valor agregado. Porque la base en este momento de las exportaciones en Colombia es de productos de materia prima, es decir, estamos exportando carbón, estamos exportando petróleo, estamos exportando ferroníquel, ¿cierto? Son las grandes empresas con las que estamos exportando. Tenemos todavía pues esas exportaciones de café, exportaciones de estos agrícolas que han empezado a crecer, pero no es tan fuerte como esas otras exportaciones, esas grandes exportaciones precisamente de carbón y sobre todo de carbón térmico, ¿no? Entonces, esos son materias primas, digamos, son materias sin mayor valor agregado. O sea, son productos sin valor agregado. Son productos que se exportan ¿para qué? Para que los otros países los conviertan, los transformen y nos lo devuelvan en términos de importación. Es decir, allá crean el valor agregado, nos compran las materias primas, allá les aplican un valor agregado, los producen, los transforman, los multiplican, los utilizan en diversas áreas y nos los devuelven en materiales importados. Fíjense buenas noches. La situación. Sí, cuéntame. Una pregunta, o sea, Colombia importa más de lo que exporta, ¿cierto? Sí, señor.
¿Importa más por qué? Porque los productos son más baratos, más económicos en el exterior que acá mismo en Colombia. Muchas veces porque precisamente no tenemos, digamos, esa industria fuerte que desafortunadamente pues no ha sido estimulada lo suficiente, y a veces producir, vamos a suponer, los famosos blue jeans, digamos. Antes era coltejer y nosotros producíamos, e inclusive llegamos en una época a producir como una maquila en Colombia, en Medellín, los blue jeans Levi's. O sea, y paradójicamente se hacían en Colombia y se llevaban a Estados Unidos, y nosotros supuestamente íbamos a Estados Unidos a comprar los originales Levi's que se producían en Medellín. Ese era, digamos, el modelo interesante. Pero desafortunadamente eso todo ha cambiado, y sobre todo lo cambió todo el tema de la manufactura china. Entonces en China China se volvió la fábrica del mundo. ¿Por qué? Por varios factores, empezando por ¿cuál? Empezando Tecnología por influye mucho. Acá en Colombia lo que el gobierno no. Algo de tecnología, pero sobre todo el mayor... La manufactura, ¿no? Es muy económica. La mano de obra. La mano de obra. La mayor... Regalada. La mayor precisamente, el mayor diferenciador allá para que la manufactura de los bienes y servicios que salen de China precisamente es la mano de obra muy barata. Entonces, ese ha sido el factor de producción, el trabajo que ha hecho que China pues haya crecido tantísimo. ¿Por qué? Porque han utilizado precisamente esa mano de obra muy barata, que antes estaba dedicada al tema regional, a la agricultura regional, y ahora se vino a las ciudades, a las grandes fábricas, a utilizar esa mano de obra. ¿Sí? Cuéntame, ¿quién? ¿John? Pues no, respecto al producto, los gobiernos les ha faltado políticas donde fortalezcan las exportaciones, ¿no? Y donde le vendan a los países de Europa y demás los productos principales, como la papa, la yuca, la zanahoria. Si los gobiernos venideros hicieran eso, nuestro PIB creciera mucho, ¿sí? Porque Claro. veo que eso, pues como que lo tienen a un lado, como que no lo mueven, se preocupa más por importar que por exportar. Claro, pero fíjate que ¿por qué se importa, por ejemplo, el tema de la papa? Porque desafortunadamente la papa en Bélgica es mucho más barata que producirla y venderla aquí mismo. Hasta eso se ha pasado, porque los insumos agrícolas son más costosos aquí muchas veces, cuando debería haber sido al revés. A ver, por ejemplo, y eso pasó a través de la situación como el TLC, lo mismo que pasó el TLC en la parte del arroz. Entonces, grandes multinacionales y grandes, digamos, intereses, desafortunadamente, pues estuvieron por encima de la realidad del país y de las necesidades reales del país. Entonces, hay muchas críticas con los TLCs. Hay TLCs que sí han sido más positivos para Colombia que otros, pero por ejemplo el TLC de Estados Unidos lo han criticado muchísimo, sobre todo por el área, varias áreas, pero empezando por el área del tema del arroz, porque eso le dio la posibilidad a Monsanto, ¿cierto? Que es unas grandes multinacionales del mundo, de importar todos los productos y la semilla, inclusive, que es una semilla transgénica, para que los arroceros colombianos cambiaran pues su modelo de cosecha y su modelo digamos, de manejo de la semilla. Acuérdense que lo que antes hacían los agricultores del arroz en Colombia era reservar la semilla más grande como la nueva, ¿cierto? El arroz más grande, el arroz más bonito, entonces lo dejaban otra vez de nuevo secar, es decir, hacerle todo el proceso como la nueva semilla. Y eso, a raíz del TLC, les obligaron a botar esa semilla, ¿cierto? A raíz de todo el tema del TLC. Entonces fue una cosa muy fuerte, muy difícil, muy dura, supuestamente porque
esa semilla no era permitida por el nuevo TLC. Entonces, que supuestamente para mejorar el rendimiento de las cosechas, etcétera, etcétera, tenía que comprar la semilla a ¿quién? A través de estas empresas, obviamente, y la principal empresa que vende esa semilla autorizada, importada, pues es ¿quién? Monsanto. Entonces, fíjense que hay cosas que dice uno de verdad que esto es terrible, ¿no? Dice uno, no, hay cosas que realmente sí son muy difíciles. Profe, Perdón un segundo, qué pena, perdón un segundo. Es que dice pasta, entonces ¿quieres al burro o te dejo la salsa esta que hay ahí como boloñesa? No, tú, mira si me dejas un poquito, ¿vale? Pero no, dime qué quieres de lo uno del otro. ¿Hay al burro o hay Bueno, cosas? al burro. Ay, qué pena. Bueno, listo. que mi hija está cocinando, entonces, bueno, eso hay que probarle la sazón. Bueno, entonces, sí, a veces uno se da cuenta, pues, de que hay cosas muy mal manejadas, desafortunadamente son intereses creados muy fuertes, y son intereses creados por las multinacionales, y eso ha generado, pues, también muchos problemas. Pero, en general, lo que tal vez decía John, pues es cierto. John, ¿o quién estaba hablando? ¿Quién me comentó ahorita del tema? Pues el incentivo. ¿Quién? Fue Daniel. Daniel Sierra. Daniel Sierra, ok. El tema con lo que tú dices, Daniel, es que, pues, ratifica lo que yo también estoy diciendo en el sentido de que la industria colombiana y el agricultor colombiano y en general la agricultura, la agroindustria colombiana, pues ha sido un poco desestimulada a raíz de los diferentes TLCs en ciertas áreas. Entonces, por ejemplo, pues el área, por ejemplo, del arroz y este tipo de cosas, pues desestimulado en ese sentido y genera pues unas dependencias hacia ciertas empresas, porque a esas empresas prácticamente son las que están autorizadas por el ICA, y como están autorizadas por el ICA, esa semilla, ese tipo de semilla, pues son las únicas que pueden venderlo, o ya a través de distribuidores en Colombia. Entonces, ese tipo de cosas, pues son las que uno dice, pues generan precisamente ese dolor de patria muchas veces, ¿no? Que nos da. Pensando proactiva y positivamente, pues nos corresponde al sector privado, generar estos cambios y generar estas nuevas oportunidades. Yo sé que no es fácil, pero es a través del emprendimiento y a través, digamos, de la inversión, digamos, de grandes empresarios colombianos y de la tenacidad de empresarios colombianos que podríamos darle el vuelco también a este tipo de cosas. Pues sí, si nos medimos a eso. Entonces, cuando hemos hablado, por ejemplo, y ahorita ustedes dieron el ejemplo, alguien dio el ejemplo del tema de la papa, pues desafortunadamente el tema de la papa, y por eso los pobres paperos les ha tocado ahorita, y más con el tema de la pandemia, etcétera, etcétera, hasta vender en los peajes, pues difícil, una situación muy complicada. Pero es porque desafortunadamente hemos dejado, por temas específicamente de precio, que se importe, por ejemplo, papa de muchos países, porque sale mucho más barato importar esa papa, porque la tecnología ya de la producción de esa papa, pues ha mejorado su productividad, y al mejorar su productividad ha mejorado los precios. Entonces, ¿es viable comprarla? Sí, pero lo que ha debido hacer, o lo que se debe hacer en ese orden de ideas, es bajarle a todos esos temas, ponerle aranceles, hacer lo que se llama un sistema proteccionista, como siempre los países desarrollados lo han hecho hacia el sector agrícola, para empezar.
Estados Unidos siempre ha tenido su sector agrícola protegido. No ha dejado que se abra al mundo y no lo ha dejado descubierto y ha sido siempre subsidiado. Entonces, por eso las grandes farms allá, las granjas, grandes granjas allá que producen de todo, producen maíz, trigo, cebada, o sea, de todo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen protegido su sector primario, o sea, agricultura, piscicultura, ganadería, etcétera, todo eso. Entonces, hasta hace poco, a través del TLC, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de empezar a exportar precisamente productos que ellos no tienen allá y que no pueden producir precisamente porque no son, y son temas precisamente atemporales, es decir, productos que no son de temporada y que necesitan y que han tenido cualquier cantidad precisamente de incentivos. El caso, por ejemplo, del aguacate Hass. Por eso se ha vuelto un destino importante y que gracias al TLC sí se dio la oportunidad, pero tuvo problemas al principio, no aceptaban, la FDA en Estados Unidos no aceptaba el producto colombiano por tener algunas situaciones. ¿Quién está por ahí? Por favor. ¿Quién anda por ahí que no me está ayudando? Mira acá, apaga el micrófono. Y apaguen por favor el micrófono. A ver. Aquí yo creo que puedo tener un sistema para apagar todos los micrófonos, ¿no? Sí, aquí ya los voy a mutear a todos. Bueno, listo. Entonces, ya pudimos exportar aguacate Hass, ya pudimos exportar carne, acuérdense que también era difícil. Entonces hemos tenido avances y también ha sido gracias al TLC. Hay que ver las cosas desde el punto de vista positivo. No ha sido fácil, pero por lo menos el TLC ya ha empezado a generar lo que realmente debería haber generado desde el principio, oportunidades de exportación de productos colombianos a este gran país. Es el mayor socio comercial de Colombia, que es Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, bueno, eso viéndolo desde el punto de vista positivo, ¿no? Obviamente, ha sido más favorable ese TLC para Estados Unidos en la balanza, pues ha sido más favorable para Estados Unidos, pero por lo menos ahora ya podemos empezar a ver, digamos que ahora sí podemos hacer el desquite, como dicen, ¿no? Miremos esa posibilidad de que haya un desquite. Bueno, entonces, terminemos acá rápido este tema, ya lo voy a cerrar aquí, ¿ok? Ya entendimos mucho y hemos hablado bastante del Producto Interno Bruto, pero la clave es esa, ¿no? Las exportaciones, fíjense, ¿por qué le hago tanto énfasis a esto? Porque los países desarrollados, la clave de los países desarrollados precisamente es esa, es que exportan más de lo que importan y su balanza comercial es proporcional y ponderadamente más importante en el Producto Interno Bruto del país. ¿Ok? Bueno, pues ya ahí tenemos esa conclusión y es una conclusión muy, muy importante para que se den cuenta de que exportar es la clave, como dicen, ¿no? Aquí lo que necesitamos es encontrar empresas exportadoras, exportar es la clave. Ok, bueno, entonces ya. Ahora aquí vamos a volver a compartir. Entonces, en la página de la universidad, ustedes ya han entrado a la página de la universidad, todos, digan sí o no. En el chat, ¿sí entraron o no entraron? ¿Han entrado a la página de la universidad? Me preocupa, muchachos. ¿Qué ha pasado? Digan a ver. Buenas noches, profe. Sí, claro, pero eso está imposible entrar. ¿Porque hay mucha gente o qué? ¿Está pesado o qué? Cuente a ver. No sé, no carga la página, se queda ahí pensando. ¿A veces?
o todo el tiempo? Porque eso, por favor, tienen que decírmelo para hablar con la universidad y mirar qué está pasando. Casi todo el tiempo. Sí, la mayor parte del tiempo, profe. Bueno, entonces necesito que por favor hablemos con el profe, su decano, ¿no? Con el profe Vargas para que nos ayude con ese tema. ¿Ok? Porque pues a través de él, a través de los decanos es que podemos hacer esas apreciaciones y podemos que nos ayude. Hablemos con el profe Vargas al respecto, ¿ok? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, lo que pasa es que en la página cuando voy a ingresar al aula no me aparece su materia para matricularme ahí por medio de la plataforma. Eso tienes que hablarlo precisamente con el ingeniero Alexis Capera, que también puedes trabajarlo o hablarlo con el profe Vargas para que te ayude. Él también puede hablar con Alexis para que miren qué es lo que está pasando. A veces es que no estás habilitada por algunos temas de pronto de pagos o que no entró el pago, que no está claro el pago, no sé. Puede ser eso. Pero eso hay que hablarlo directamente con registro y control de la universidad. Bueno. Juliana. Pero en estos momentos sí está dejando entrar, profe. Sí, aquí yo estoy en la página, miren. No, en estos momentos sí está dejando entrar. Ustedes están viendo la página conmigo, ¿no? ¿Cierto? Sí, señor. Estamos viendo la página. Ok, bueno, listo. Sí, señor. Miremos rápidamente la página y miremos... Señor. Miremos rápidamente la página, por favor. Miren, entonces, aquí en la entrada tenemos obviamente todo lo que yo les estaba hablando. Tenemos parcelador docente. ¿Dónde está Yorley? ¿Yorley está? Acá está. Acá estoy, profe. Ok, Yorley, por favor, tú eres la encargada de este parcelador docente, ya sabes, ¿no? Sí, señor. Ya tenemos, me imagino que ya has entrado, ya tenemos esas dos clases el día de hoy, o si no, mañana, por favor. Bueno. Sí, profe, mañana ya pongo al día esta clase. Vale, listo. Protocolo de clases virtuales estudiantes, ustedes ya lo saben. Perfil del docente, para que, yo ya les conté un poquito. Contenido programático, pues ya lo vamos desarrollando. Acuérdense que tenemos un contenido programático, pero lo podemos ir manejando acorde con las necesidades también del conocimiento que se requiera para los estudiantes. Entonces, por eso yo doy algún margen de espera, pero de todas maneras desarrollamos el contenido programático de una forma u otra. La metodología de evaluación hemos hablado de que es 30, 30, 40, ¿cierto? Entonces vamos a tener un parcial, primer parcial, segundo parcial y examen final. El examen final ya hemos hablado, que es la presentación precisamente de la empresa en la página web, con tienda online. O sea, acuérdense de este tipo de cosas. La empresa tiene que tener esa capacidad y poder a través de precisamente del mismo Wix arrancar y empezar a vender. Yo quiero que se vuelva una realidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer de todas maneras? Vamos a seguir evaluando. Vamos a escoger el producto y vamos a estar reuniéndonos con cada uno de los grupos. Mañana los vamos a conformar o asignar como corresponda. Y los hacemos por a través del breakout rooms, pero mañana, por ejemplo, mañana sí sería bueno una horita antes, o si quieren hoy mismo, me mandan por WhatsApp cómo están conformados los grupos. Una sola persona, hagan de cuenta que es un representante por grupo, manda los estudiantes que ya se conocen, ya han manejado el grupo y mandan los grupos armados o como piensan que se van a armar y ahí ya podemos empezar a trabajar. ¿Ok? Los que no tengan grupo, pues mañana los asignamos a través de los breakout rooms. ¿Listo? Bueno. Entonces, metodología y evaluación, ya es esto y hay que hacer esa empresa. Esa empresa obviamente va a estar en Wix, va a estar, tienen que hacer todo lo necesario para que tenga sistema, o sea,
carrito de ventas tiene que tener el carrito de ventas de los productos o del producto con las diversas variedades, etcétera, como corresponda. Pero que se pueda, o sea, que ustedes tengan como la fórmula para arrancar y vender. Entonces, tienen que tener todo este tipo de cosas. Mañana vamos a ver todo el tema de Canvas para reforzar el tema, para acordarles otra vez cómo es el tema de Canvas. Y sobre todo el Lean Canvas, porque estamos hablando de Lean Canvas porque es del producto. ¿Ok? Pero es básicamente el mismo modelo del Business Model Canvas. Lo que pasa es que el Business Model Canvas se aplica realmente a todas las fases de una empresa y dentro de la misma empresa como tal y dentro de las áreas de la empresa. En cambio, el Lean tiene que ver más con esas ideas, precisamente para poderlas plasmar y poderlas, digamos, alinear en ese modelo. Entonces, por eso es lo importante tener ya clave cuáles van a ser los productos, cuál va a ser la línea de productos que se van a vender, cómo se pueden desarrollar, etcétera, etcétera. Con innovación, con diferenciación. Sí, Joana Ruiz. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, bueno, es que ayer, bueno, supongo yo por conectividad, no pude ingresar, o sea, sí ingresé, pero ingresé tarde. Entonces ya habían dado las indicaciones de los grupos. Quería saber, digamos, el trabajo en sí, en qué consiste y cuántos por grupo se pueden hacer. Por eso, lo que habíamos hablado ayer, pero me toca resumírtelo muy rápido, no te puedo dar todo lo que dijimos ayer. Tal vez revisa, por favor, la clase que ya está aquí, mírala. Y ahí Ok, ya está cargada. ya está cargada, y ahí entonces en la sección 1, aquí ya está, ¿sí? Míralo, acá está, en esta parte, está la clase. Aquí está la clase. Y ahí estuvimos hablando precisamente casi la mayoría de todas las condiciones de todo lo que vamos a hacer del trabajo como tal. Es hacer realmente una empresa con productos exportadores que tengan valor agregado y diferenciadores. Así te lo reduzco así rápido, te lo resumo rápido. Y que podamos, y que tengan viabilidad. Para que tengan esa viabilidad, vamos a hacer el modelo Lean Canvas, que mañana lo vamos a reforzar. El fin de semana, pues tendrán que reunirse de pronto ya los grupos y empezar a trabajar precisamente el modelo, el Lean Canvas, el producto, etcétera, etcétera. Ahí vamos mirando. Bueno. Pero la exposición final es todos y cada uno van a exponer, todos y cada uno van a hacer como de cuenta que se van a poner la corbata, se van a poner el mejor vestido ese día de exposición, van a ponerse todos titinos, se peinan, se organizan, van a estar en cámara, van a exponer, todos tienen que exponer y todo lo que, todos los puntos que vamos a tener a desarrollar el estudio mercado, el DFI, el producto como tal, la explicación de los diferenciadores del producto, lo que tiene que ver con la exportación, cómo son los precios y los costos de exportación de ese producto, el de su producto como tal, cuál es el tema arancelario, cuáles van a ser los clientes, o sea, el desarrollo de todo el Lean Canvas puesto en la página web tiene que ser explicado y expuesto. O sea, hay que trabajar. Tienen que también ponerme los estatutos de la compañía. Pues yo les voy dando todas las indicaciones, pero ese es el gran trabajo y esa es la clave. Hacer todo lo necesario para obtener una empresa. Hagan de cuenta que ustedes van a montar esa empresa en un futuro. O sea, hagan de cuenta que ustedes ahí sí, no sé si han visto el tema de Shark Tank, no sé si lo han visto por ahí. Los tiburones.
que hay una serie de empresarios que oyen a las propuestas, ¿no? De nuevos productos. ¿Sí? ¿Quién? Sí, señor. Sí, Yo sí lo he visto. ¿sí lo han visto? Entonces, hagan de cuenta que ustedes van a montar una empresa para mostrárselo en Shark Tank a ver si invierten o no invierten en ustedes. Allá debería estar. Entonces, montan la página web, montan todo y me exponen a ver si yo y de pronto el profe Vargas nos asistimos y toda esa cosa y si nos convencen de invertir en ustedes. Hasta allá debe llegar, digamos, la propuesta. Bueno. Algo interesante, algo que tenga carisma, algo que tenga diferenciador, algo que a ustedes mismos les llame la atención, hacer a un futuro. De eso se trata. Bueno, entonces aquí está la primera sesión, ahí tú revisas ese tema. ¿Listo? Vamos a, ya siendo tan tarde, qué pena con ustedes, pero de todas maneras, quiero que miremos rápidamente este mapa mental de comercio internacional. Es un mapa mental hecho por este querido profesor. ¿Ahí lo están viendo? ¿Estamos viendo el mapa? ¿Sí? Sí, señor. ¿Está muy chiquito? A ver, vamos a ver si lo podemos ampliar un poquito. A ver, acá no me da la posibilidad de hacerlo crecer un poquito. A ver acá. Aquí sí. Ahí estamos. Bueno. Aquí toca un poquito menos. Listo. Entonces, este es el mapa, digamos, mapa conceptual de lo que es el comercio internacional. Aquí vamos a mirar y estamos con los fundamentos, que eso es lo que yo les estaba reforzando ayer. Acuérdense, tenemos una definición de qué es comercio internacional con negocios internacionales. Y acuérdense que aquí está, mire, aquí tenemos la ecuación del PIB. Producto Interno Bruto en términos reales es igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones menos las importaciones. Tenemos los fundamentos, aquí están los recursos, ¿cierto? Tradicionales, los factores de producción, mírenlos acá, acuérdense. Tenemos los recursos modernos, que son todos estos nuevos recursos del conocimiento empresarial, del desarrollo empresarial. Entonces son el conocimiento, la efectividad, la innovación, la investigación, el desarrollo, la productividad y la competitividad, todo va en función precisamente de las ventajas competitivas. Michael Porter. ¿Qué tenemos acá? Las actividades económicas, todo esto estoy hablando de fundamentos económicos y los temas de los mercados tradicionales y los mercados, digamos, más tradicionales vistos, que son bienes y servicios, factores de producción o sea, mercado de factores de producción y mercados financieros. Digamos, esos son los tres tipos de mercados que más vamos a manejar en comercio exterior. Tenemos los famosos agentes económicos. Los agentes económicos que hemos hablado son las familias, las empresas, el Estado, con el gobierno obviamente, y el resto del mundo. O, digamos, agentes como tal, los otros países, ¿cierto? El comercio exterior con los otros países sería parte de esos agentes económicos. Acá hemos hablado de las famosas dos doctrinas que han manejado el mundo siempre. Entonces está la doctrina del librecambismo y está la doctrina del proteccionismo. Entonces es lo que se estaba hablando hace poquito de toda esa guerra que hubo entre Estados Unidos y China, entonces, y que siempre ha tenido unos sectores protegidos bajo todo concepto. ¿Cuál es el sector que siempre ha estado protegido? Que siempre ha estado protegido. Por favor. El agro. El agro, sí señor, muy bien.
es el que siempre ha estado protegido, por ejemplo, en países desarrollados, casi siempre protegen su sector agro, su sector primario, agropecuario, por lo general, ¿cierto? Sector de materias primas. Bueno, entonces, ese sector siempre ha sido el de proteccionismo, y cuando hemos hablado de protección, digamos, en comercio exterior, hablamos siempre de aranceles. Por eso, cuando importamos, hay aranceles, ¿cierto? Esos aranceles son ingresos, son impuestos en cierta forma, son tasas impositivas, ¿cierto? Pero de los productos que uno importa o de los productos que uno exporta. Estos aranceles son importantes para cada uno de los países, ¿cierto? Entonces, en la medida que se han venido implementando los TLC, los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales entre los países, lo que han hecho dentro de la situación del libre cambismo es acabar precisamente con esos TLCs. Lo que hacen con el libre cambismo es precisamente acabar con estos aranceles o bajar esos aranceles. Cuando se da una guerra económica, como el caso entre China y Estados Unidos, pues lo que se hizo se fue volver al proteccionismo. Esos son movimientos, son fases funcionales del proteccionismo que desde épocas inmemorables de Adam Smith, pues eso era lo que se daba en un principio. Los países protegían sus fronteras y lo que hacían era proteger su industria, generar más industria, ¿cierto? Generar más producción interna, y se volvían, inclusive al principio era lo que llamábamos los países autárticos, es decir, generaban su propia producción de todos los bienes y servicios y eran autosuficientes. Eso ya no se puede dar en el mundo, realmente no hay autarquía en este momento, no hay países autárticos que produzcan todo y lo puedan autoabastecer todo. Entonces, por eso se da el comercio internacional también y se da el famoso librecambismo, precisamente para que a través de aquellas ventajas, acuérdense de las ventajas absolutas, las ventajas comparativas, las ventajas absolutas que daba precisamente la producción de ciertos bienes en ciertos países. Entonces, eso es una de las teorías del comercio exterior. La primera teoría del comercio exterior es precisamente esa, la teoría de la ventaja absoluta. Esa la formuló Adam Smith en 1786. Entonces, fíjense que desde ahí nace todo el tema de la concepción de las exportaciones y de qué deberían exportar los países para generar riqueza, para generar más riqueza, o qué riqueza debía exportar y qué no. Entonces, cuando arranca todo el tema precisamente del descubrimiento de América y todo esto, pues lo que están buscando y lo que siempre nos han sacado, pues ha sido la plata, el oro, ¿cierto? Y todos los productos agrícolas diferentes de los que ellos tenían, y siempre ellos, ¿para qué? Para ya transformarlos y volverlos también con valor agregado o no, pero hacerlos exportables desde sus tierras. Entonces es lo que muchas veces, y seguimos diciéndolo, pues a veces da grima que seguimos siendo exportadores de materias primas y no de productos con valor agregado. Ahí está la clave, volvernos a hacer o utilizar nuestras propias materias primas para generar productos de mayor valor agregado y ahí sí exportarlos. Ahí sí tendríamos un cambio bien importante. Entonces, seguimos con el librecambismo y con el proteccionismo como las dos doctrinas principales que ha movido todo el mundo. Siempre han estado como en esa dicotomía. Por eso se dice que Estados Unidos volvió con Donald Trump, en el gobierno de Donald Trump, a ser proteccionista. Y siendo que a través de la globalización durante los años anteriores y a través de Obama, los gobiernos de Obama, por ejemplo, porque fueron dos gobiernos, pues dio, obviamente, todo el sistema cambió y volvió a ser un sistema libre, cambista, total, abierto, y a raíz de eso, pues se pudo también en su momento, dado ese librecambismo,
pues que Estados Unidos firmara finalmente el Tratado de Libre Comercio con Colombia, porque ese fue un tratado de libre comercio planteado por allá en el año 2003 y se vino a firmar hasta el año como 2000, con Santos fue que se vino a terminar como el 2014 tal vez, 2013. Entonces, esos tratados de libre comercio, pues obviamente han dado esas posibilidades de aumentar ese comercio exterior. Y como les he dicho, pues al principio han sido a favor de muchos países, pero ahora nos están dando la posibilidad de esa posibilidad, digamos, de la revancha, pero esa revancha tenemos que saberla aprovechar con productos de valor agregado que realmente nos generen la riqueza que tenemos que ganar como patriotas, como colombianos, como parte de ese TLC, pero a favor de nosotros. Bueno, fíjense que aquí hay esas dos doctrinas están con base en lo que estamos hablando. Entonces, el librecambismo ha sido con ayudas financieras del mundo en general, con las deducciones, con las subvenciones, con las aperturas de mercados, con los TLCs, con el libre comercio, eso es a través de la OMC y con la integración económica. Por eso muchos países se unieron en la famosa Europa antes, que volvió a unirse ahorita como una gran comunidad. Digamos, el mayor ejemplo de integración económica en el mundo se dio en 1990 ¿qué fue eso? Como 95, a través de la creación de la Comunidad Económica Europea. De nuevo, ¿no? Entonces, allí hasta crearon una nueva, una sola moneda. ¿Cómo se llama la moneda de la Comunidad Económica Europea? El euro. El euro. Euro. El euro, ok, muy bien. Entonces, eso ha sido parte de ese librecambismo, ayudar precisamente a que haya unificación de monedas, a que la globalización creciera. Esta pandemia, paradójicamente, lo que ha hecho es todo un proceso de desglobalización y de proteccionismo a raíz de todos los encerramientos que tuvo que tener todos los países, pero por un tema sanitario, es decir, por un tema de salud pública. Entonces, pero bueno, como todo tiene cosas buenas y malas, la pandemia no solamente ha traído cosas malas, pero ha traído cosas buenas desde otros puntos de vista, ¿no? En términos económicos, pues ha sido un poco difícil. En términos, por ejemplo, ecológicos, parece ser que por esos confinamientos y eso, pues el mundo, digamos, y de las grandes industrias y este tema, pues pudo respirar un poquito más el mundo y cambiar un poquito las emanaciones de todos estos temas por la no producción y por el confinamiento, ¿no? Entonces, ahí hace poquito, no sé si ustedes veían que volvían los animales a salir a ciertos sitios donde antes no salían, ¿cierto? Entonces, hasta eso dio un respiro. Entonces, hay como todo, la pandemia pues ha traído cosas buenas, pero también, o sea, cosas malas, pero también ha traído cosas buenas, ¿no? Por lo menos ha generado pensamientos, respiros, nuevas opciones, ha acelerado procesos y así es todo en las crisis y en los problemas que ha tenido que resolver el ser humano a través de toda su vida, a través de todos los años, a través de toda la humanidad. Ha logrado soslayar, ha logrado evolucionar y ha logrado solucionar los temas. Adaptarse. La adaptación ha sido fundamental. Aquí, globalización. Y hemos tenido también procesos de desglobalización. Acuérdense que desde el año como 98 tal vez se dieron unos procesos muy fuertes, muy fuertes en el mundo de la famosa globalización, la aldea global, y sobre todo una de las cosas que ayudó a esa globalización, que fue el Internet, ¿cierto? La aldea global, todo el mundo conectado con todo el mundo. Ahora se ve aún más, ¿no? Estamos conectados por Internet precisamente. Pero eso genera, como todo, cosas buenas y malas, como siempre. Y esta globalización y estos procesos de globalización y desglobalización, pues han generado un trilema de la globalización o un problema triple.
que hemos hablado de que ha generado cosas buenas y malas, positivas y negativas, dependiendo de los países, en los temas de globalización económica. Ha generado realmente tensiones económicas, políticas y sociales en todo el mundo, tanto la globalización como la desglobalización. Por eso este trilema es bien interesante, porque ha generado problemas de soberanía nacional y ha generado problemas en el famoso estado de bienestar. Ahí está plasmado, digamos, hasta allí este tema. Aquí tenemos mercado de divisas, los instrumentos que tiene precisamente el comercio exterior, que es la famosa balanza de pagos. Miren acá, la cuenta corriente con la balanza comercial. Mire, exportaciones menos importaciones. Aquí están en este punto. Tenemos servicios, ¿cierto? Reales, como transporte, viajes, son parte de esa balanza de pagos que tiene estos tres componentes. Entonces tiene la cuenta corriente, la cuenta capital y financiera y la balanza financiera. Aquí está más o menos cómo funciona esa balanza de pagos. También tiene como instrumento el famoso mercado de divisas, el comercio exterior en general. Tenemos los tipos de cambio, que son tipos de cambio flexibles, ajustables, fijos. Y tenemos actualmente la intervención del Banco Central, es decir, para nosotros es el Banco de la República, que es independiente en Colombia. Aquí ya se los había contado ayer también, pero aquí está plasmado. Y acá en la parte de abajito de este mapita, pues tenemos los organismos de comercio internacional, unos organismos nacionales, que también estuvimos hablando ayer un poquito, y los organismos de comercio internacionales, ¿cierto? Arrancando por la famosa OMC, o la Organización Mundial del Comercio, la CCI, que es la Cámara de Comercio Internacional, el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, que es como el banco de los bancos, como el Banco Central de los bancos centrales, el BID, que son los bancos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, el Banco de Promoción y de Industria, y la OTAN, que es la Organización del Tratado, del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Que esa es una organización militar a la cual nosotros ya pertenecemos también. Acá tenemos algunas, en las nacionales está la DIAN, el Departamento Nacional de Planeación, el Banco de la República y el Ministerio como tal, las más importantes, y a través de el Ministerio hay unas entidades importantes de comercio exterior o que participan en el comercio exterior también, vinculadas y adscritas. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces eso lo pueden bajar, lo pueden bajar, bájenlo de allí. Este es el mapa, digamos, conceptual hecho por mí de comercio exterior, que también pues vamos a ir desglosando parte a en todas las materias, y es base fundamental precisamente, digamos, de esta materia como tal, porque este es el mapa pues de esta materia, mapa creado pues para esta materia. ¿Ok? Profe, una pregunta, ¿en qué sesión está? En la primera. Mapa está aquí en el primero. Aquí te lo voy a mostrar, mira. Mapa mental de comercio internacional, aquí está. ¿Sí lo estás viendo? ¿Sí lo ves? Sesión 1, introducción al comercio exterior y a las operaciones internacionales. Ahí pegadito es el primero, mapa mental de comercio internacional. Este video de comercio internacional es de un profesor de Ibagué, es un profesor que me parece que tiene comentarios interesantes, y este también sobre comercio internacional, para que lo vean ustedes en sus casas. Este sí lo quiero que lo veamos, tanto el glosario como este video lo vamos a ver mañana rápidamente. Tratemos de arrancar muy a las 6 en punto, por favor, todos, para poder cubrir esto, ¿bueno? Y este flujo circular también me parece muy importante para verlo mañana. Y arrancamos con lo que les decía pero eso está en la sección 3,
En la sección 3, que es todo el tema de... bueno, en la sección 2, que era para hoy, pues tenemos definiciones de la economía. Todos estos son documentos que los pueden bajar. Es más, los deben bajar para ir viendo las definiciones varias en PDF, los mapas mentales y conceptuales varios de la economía que está ahí, de la economía internacional. Y mañana vamos a ver estos videos de mapas conceptuales y modelos de negocios Canvas, sobre todo el tema del modelo Canvas, para que ustedes empiecen a desarrollar todo el tema de su producto, de su empresa de exportación. ¿Ok? Ahí están los videos también. ¿Listos? Sí, profe, gracias. Bueno, y también vamos a mirar un poquito de esto para que tengan esto. Mire, 10 ideas de negocios rentables con futuro, que me parece que puede aportar ahí, y 7 ideas de negocio que puedes iniciar con 0 pesos. Bueno, uno puede iniciar el negocio con cualquier cosa, pero pues bueno, con $0, ¿no? Pero siempre hay que tratar de pensar en que hay que invertir no solamente plata, sino tiempo. Es decir, lo que más vale generalmente de todos los inversionistas y de todas las personas es su tiempo, es el tiempo invertido en lo que va a desarrollar, ¿no? Ok, entonces lo vamos a ver mañana, bueno. Bueno, muchachos, entonces pónganse por favor todos pónganse en video para vamos a dejar de compartir acá. Stop share. Pónganse todos por favor en video para la foto. ¿Están acostumbrados a la foto de fin de clase o no? Bueno, Jorge Ariel Fiaga, así lo veo. Bueno, Karina Chamorro, Carlos Rosso, ¿qué pasó? Carlos Páez, ¿qué pasó con la cámara? Jonathan Steven, ¿qué hizo con la cámara? ¿Cuántos estamos? 36. ¿Ya están todos, ya todos pusieron en el chat el nombre? Sí, señor. Bueno, listos. Entonces nos vemos mañana, muchachos. Mucha suerte. Bueno, profe, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, muchachos.